Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Im Rahmen dieser Reihe eine sehr außergewöhnliche Veranstaltung. Und zwar, weil wir uns bisher unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit in dieser Reihe eher aus der lokalen Sicht eher auf das Thema beschäftigt haben. Die Patenschaft dieser heutigen Veranstaltung innerhalb dieser Reihe hat das Informationsbüro Nicaragua, für das ich auch spreche. Und global denken, lokal handeln ist eigentlich unser Ansatz. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Also innerhalb dieser Reihe haben wir eben den lokalen Ansatz, was das Handeln betrifft. Aber man kann Klimagerechtigkeit nicht nur, man kann das nicht nur von der lokalen Seite aus sehen. Und deshalb haben wir diese Veranstaltung eingebracht, um die Sicht des globalen Südens auf das Thema Klimagerechtigkeit hier auch einzubringen. Und auch das soll im Grunde nicht Selbstzweck sein, sondern wir wollen auch, wenn das möglich ist, auch mit euch gemeinsam diskutieren, was das für das lokale Handeln bedeutet. Ich möchte den Referenten vorstellen. Enrique Viale ist Umweltjurist an der Universität von Buenos Aires. Er hat eine argentinische Vereinigung von Umweltanwälten gegründet und er ist einer der MitbegründerInnen des ökosozialen Paktes des Südens. Der Titel schwankt so ein bisschen. Es ist eigentlich ein Pakt, der aus Lateinamerika gegründet wurde. Viele Organisationen, insbesondere aus Lateinamerika, haben diesen Pakt schon vor gut einem Jahr gegründet und mittlerweile auch auf andere Kontinente ausgebreitet. In diesem Bild habe ich auch noch einen Buchtitel mit untergebracht. Maristella Svampa, die andere Mitbegründerin dieses Paktes, hat innerhalb einer Veranstaltung und auch einer Buchpublikation diesen Pakt ausführlich dargestellt. Also wer am Ende dieser Veranstaltung noch ein bisschen nachlesen möchte und sich vertiefter mit dem Thema beschäftigen möchte, der kann dieses Buch von Engels gelernt, Linke Utopien und emanzipatorische Praxis in Lateinamerika bei uns beim Informationsbüro Nicaragua bestellen im Rahmen der Reihe der NAWA-Skripte. Damit bin ich auch schon bei der Einführung am Ende. Ich freue mich, dass wir hier eine Möglichkeit haben, den globalen Süden auch in dieser Reihe der Klimagerechtigkeit zu berücksichtigen. Enrique Viale, te toca la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Klaus, y todos y todas por la invitación. La pandemia del COVID-19 colocó en el centro de la escena problemáticas que antes estaban en la periferia, minimizadas o invisibilizadas. La crisis desatada por la pandemia exacerbó las desigualdades extremas en todos los niveles, fundamentalmente en el sur global. Y en segundo lugar, la pandemia visibilizó el vínculo estrecho entre crisis socioecológica, modelos de mal desarrollo y salud. Hasta marzo de 2020 nosotros no sabíamos lo que era el término zoonosis, o era un término muy desconocido, ¿no? Los zoonóticos, claro. No formaba parte de nuestro lenguaje, eso el tema de los zoonóticos, los virus que saltan de los humanos, de los animales a los humanos, y ahora es clave para entender la crisis de la pandemia. El virus se manifestó primero en China, podría haber sucedido en cualquier otra región del planeta, porque lo que está en cuestión es el modelo productivo global enfocado en alta productividad y maximización del beneficio, ¿no? El modelo productivo se acompaña de una degradación de todos los ecosistemas, ¿no? Expansión de monocultivos, pero ahora eso te los digo, o sea, sobreexplotación de la naturaleza, contaminación por agroquímicos, desmonte y deforestación, acaparamiento de tierras, expansión de modelos alimentarios basados en la cría de animales a gran escala. Así, el elemento revelador de la pandemia es que el avance del capitalismo sobre los territorios tiene la capacidad de liberar una gran cantidad de virus zoonóticos. La pandemia mostró hasta qué punto hablar de antropoceno lo tenés, sí, ¿no? Digo, la pandemia mostró hasta qué punto hablar de antropoceno
no es solo a hablar de cambio climático, como a veces del norte solo se habla, sino también de globalización y modelos de mal desarrollo, lo que pasa en los territorios también. No solo es hablar del incremento del uso de combustibles fósiles, sino también de los cambios en el uso de la tierra, la deforestación, la expansión de la ganadería intensiva. Y el COVID-19 también puso en el centro y habilitó los debates sobre la urgencia de una transición ecosocial. Así aquello que parecía reservado a especialistas o a activistas radicales, empezó a entrar en la agenda pública. Se empezó a hablar porque estamos viviendo un colapso. Y hay propuestas elaboradas en años anteriores, iniciativas, etcétera, fueron actualizadas al calor de la pandemia. Entre ellas, queremos destacar el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Se trata de una propuesta que inicialmente lanzamos en un ensayo con Maristela Svampa, con la socióloga Maristela Svampa. Bueno, esta es una propuesta que además, se amplió, promovida por activistas, intelectuales y organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, si querés decirlas, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Lo lanzamos en junio del 2020 y tuvo diferentes inflexiones y agendas según cada país. Y sus ejes son el paradigma de los cuidados, la articulación entre justicia social y justicia ecológica, y la transición socioecológica integral, una transición socioecológica integral, energética, alimentaria y productiva, y la defensa de la democracia y la autonomía. Se trata de una plataforma colectiva que invita a construir imaginarios sociales y acordar un rumbo compartido. El Pacto Ecosocial dialoga con otras propuestas en danza, como el Green New Deal o el de crecimiento. También con los manifiestos de reactivación ecológica y solidaria, ¿no? Quienes dicen reactivar la economía ecológicamente. Pero se trata de una apuesta ecosocial pensada desde el sur, que rechaza que el sur siga siendo pensado desde el norte. Sí. Desde el Pacto Ecosocial afirmamos que los problemas de América Latina son diferentes a los del norte, que existen fuertes asimetrías históricas y geopolíticas, y que la deuda ecológica del norte aumentó de modo exponencial hacia el sur, la deuda ecológica. No queremos falsas soluciones, ni subirnos a cualquier transición, ni que sean los territorios del sur los que con su sacrificio financien la transición ecológica del norte. Lejos de tratarse de una propuesta abstracta, el Pacto Ecosocial se entronca, se relaciona con luchas y con procesos de resistencia ya existentes. Buen vivir, que es un concepto indígena, justicia social y redistributiva, la transición justa, la agroecología, la soberanía alimentaria. Estos son conceptos horizontes del sur que nosotros retomamos. O sea, lo que yo quiero decir es que el Pacto Social no es una invención abstracta entre Maristela y entre intelectuales que no pensamos, sino que retomamos cosas de los territorios. Okay. Ahora voy a decir algunos de los ejes del Pacto Ecosocial, algunas cosas que nombré, para que debatamos entre todos, ¿no? El primero, el paradigma de los cuidados, que lo habíamos hablado, ¿no? Ahora lo cuento un poquito rápido. Paradigma de los cuidados. Pandemia, el tema de los cuidados de las personas quedó más al desnudo. Okay. En América Latina, con el COVID, asistimos a una explosión de Zoom, así, de charlas, debates sobre los cuidados, organizado por organizaciones feministas, fundamentalmente. Sobre el cuidado y la relación con los cuerpos y los territorios, las prácticas de cuidado, etc. Pero la pandemia puso en evidencia la insostenibilidad de la actual organización de los cuidados, que recae fundamentalmente en las mujeres. Un estudio de la CEPAL mostró que las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado.
Y esto se vio agravado por el COVID, ¿no? Que las tareas de cuidado se multiplicaron. Esto, entonces, se multiplicaron las reflexiones sobre los cuidados como un derecho. ¿Sí? Temática impulsada particularmente de la economía feminista, que en Argentina es muy fuerte, la economía feminista, que incluso tiene funcionarias nacionales. Lo que refleja es la necesidad de pensar políticas públicas activas que tengan sistemas integrales de cuidado. Políticas públicas activas que tengan sistemas integrales de cuidado. Bueno, vamos al punto 2, ¿no? Que es articulación entre justicia social y justicia ecológica. En América Latina los mapas de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. América Latina es la región más desigual del planeta. Y durante la pandemia esto se acentuó. En un informe de Oxfam, los súper ricos de la región ampliaron su patrimonio durante la pandemia en 48.000 millones de dólares. En el mismo periodo, 52 millones de personas en América Latina cayeron en la pobreza. O sea que la pandemia hizo más rico al rico y más pobre al pobre. Y esto es lo que pone en evidencia la necesidad de todo ser humano de tener garantizado un ingreso universal ciudadano. Sí, un ingreso universal o renta básica que no requiera ninguna otra condición personal que la de existir y que le permita tener una vida digna. No son planes sociales focalizados, incluso es para quien trabaja, quien tiene un empleo, también tiene este ingreso. Tiene que tener un ingreso básico que le dé la posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Esto es parte de las propuestas concretas del pacto, ¿no? Después la modificación de nuestros sistemas impositivos. Necesitamos un sistema impositivo progresivo. América Latina tiene todo lo contrario, sistemas regresivos y opacos. Impuestos al consumo, por ejemplo, como el IVA, el ingreso valor agregado, yo no sé cómo se dice ahí, pero ese es uno muy injusto, porque lo paga de la misma manera un pobre que un rico, ¿no? Y el impuesto a las ganancias, que es en realidad un impuesto en el salario, que golpea a sectores bajos y medios, el impuesto al salario, ¿no? Y agrego que los impuestos, los grandes patrimonios, las grandes fortunas, las herencias, los pasivos ambientales, la renta financiera no tienen casi tributos en América Latina. No podemos aceptar, tal como sucedió en 2008, que los grandes ganadores sean los de siempre, ¿no? Y en esto de justicia social con justicia ecológica, seguimos en este punto, tenemos que hablar en términos globales de deuda ecológica también. Deuda ecológica del norte al sur, ¿no? Somos acreedores en materia ambiental, somos deudores en materia financiera con el norte. Gran parte del norte global financió su desarrollo a través del saqueo del sur global. Es hora de poner esa deuda sobre la mesa y preguntar quién le debe a quién. Porque gran parte de la presión sobre nuestra naturaleza en su extracción, en el extractivismo, está relacionada porque necesitamos dólares para pagar nuestra deuda externa financiera. Es fundamental que el pacto ecosocial necesita un plan que proponga o que lleve a cabo una transición ecosocial integral. O sea, el plan necesita una transición ecosocial integral, esto es energética, productiva, alimentaria y urbana. Necesitamos avanzar en propuestas de transición de la mano de un nuevo paradigma energético. De energía renovable, que sea renovable, descentralizado, mercantilizado, esta es difícil, o fuera desmercantilizado, ¿cómo se puede decir? Necesitamos desconectar nuestras economías, sociedades e incluso nuestras mentes del paradigma de los combustibles fósiles. En América Latina eso es muy difícil por la visión eldoradista, ahora lo vamos a explicar, y los combustibles fósiles no solo es malo para el cambio climático,
sino también que tenemos que pensarlo porque son lo que llaman activos obsoletos. Y invertir en ellos es una torpeza, ¿no? En términos incluso económicos. En América Latina tenemos un desafío más, que es superar lo que se llama la pobreza energética de grandes ciudades, de grandes poblaciones en América Latina. Bueno, la transición socioecológica o ecosocial necesita también un segundo punto, el primero energético, ahora este segundo, que es transformar el sistema alimentario. Sí. Debemos apuntar desde el Estado y desde la sociedad a una nueva ruralidad. Una nueva ruralidad que promueva la soberanía alimentaria. Gran parte de la ruralidad en América Latina no produce alimentos, sino produce commodities para exportar al norte. Muy dependiente de los agroquímicos, muy dependiente. Destructor de bosque nativo y selva en la Amazonía, por ejemplo. La agroecología es un concepto horizonte que cada vez tiene más fuerza en nuestra región. Es un movimiento social en expansión vertiginosa y que está tomando mucha fuerza. Necesitamos una agricultura con agricultores, que impulse el trabajo en el campo y que produzca alimentos sanos a precios justos. Esa es la agricultura del futuro. Bien, y el último punto es repensar los modelos urbanos de ciudades. América Latina, a pesar de lo que uno cree, es la región más urbanizada del planeta, o gente que vive en la ciudad. El 72% de los latinoamericanos vivimos en ciudades. El promedio mundial es 54%. Argentina, el 92%. A diferencia de lo que uno cree, ¿no? Porque ustedes deben pensar que no conoce Argentina, que América Latina es el campo, las vacas, el gaucho, ¿no? Esa imagen de Argentina, esa de la pampa argentina, ¿no? Está relacionado con el modelo de mal desarrollo de la agricultura que expulsó cientos de miles, que es una agricultura sin agricultores, que expulsó cientos de miles de familias del campo y las aglutinó o las encerró en las ciudades. Vielen Dank erstmal, Enrique, an diese einerseits sehr globalen Überlegungen, die aber unterfüttert sind mit sehr vielen praktischen Beispielen. Und um uns gemeinsam auch noch einen Raum zu geben, das zu diskutieren, würde ich jetzt auch diesen Teil auch erstmal so beenden. Ich denke, jetzt ist der Raum, vielleicht auch Verständnisfragen zu stellen. Vielleicht fangen wir damit auch zuerst an, also zum ökosozialen Pakt, was der genau bedeutet, wenn es da Verständnisfragen gibt. Aber wir können auch schnell auch gleich in eine Diskussion kommen über das, auch was zum Beispiel unsere Aufgabe und unsere Rolle da drin sein könnte. Ich möchte zum Thema, dass der Süden nicht die Transformation des Nordens bezahlen soll, noch was sagen. Weil es gibt bei uns das Bild, dass die Sachen, die wir im Süden einkaufen, einen Rucksack aufhaben. Und zum Beispiel der Stahl hat in seinem Rucksack das Kohlendioxid, das erzeugt werden muss, um den Stahl zu bekommen aus dem Eisenerz. Oder die Sojabohnen haben einen Rucksack mit Landzerstörung und wahrscheinlich auch CO2-Produktion. Und diese Bepreisung von CO2 verstehe, müssen das ja die zahlen, die es erzeugen. Und das geht nicht wie bei der Mehrwertsteuer, dass dann, wenn der Norden Stahl kauft, dass er dann die Gebühren des Südens zahlen muss. ¿Ya? Lo que está pasando con el litio. Lithium, yes, for the para Hendis y todo eso. Okay. Yeah. Hendis, cellular, and electric car. ¿No? Electric car, fundamental. La mayor reserva, una de las mayores reservas de litio del mundo está en lo que se llama el triángulo del litio: Argentina, Chile, Bolivia. Las grandes empresas, incluso hasta las automotrices, ya están instalando ahí, saqueando el litio, haciendo grandes. Y es la paradoja, ¿no? Porque el litio es el sumum o el éxtasis de las energías renovables. O sea, es
el mineral indispensable para las energías renovables del norte. Mhm. Esa paradoja, ¿no? Genau. El saqueo y contaminación de nuestro territorio Mhm. para que cada estadounidense tenga su automóvil Tesla, ¿no? Su Tesla. Mhm. Meine Frage ist, ich hatte vor ein paar Tagen an der Konferenz teilgenommen, wo deutsche Experten, das war zum Jubiläum des Wuppertal-Instituts, gesagt haben, die Herausforderungen in Deutschland und in Europa sind so groß, dass wir es nicht mehr schaffen, den globalen Süden mit einzubeziehen. Und von daher ist meine Frage, was haben Sie von Ihrem Pacto Eco-Social del Sur, mit wem haben Sie Verbindungen und mit wem suchen Sie Allianzen im globalen Norden? Tratamos de establecer lazos con quienes están pensando las transiciones socioecológicas del norte, por ejemplo, en Estados Unidos, con quienes están detrás del Green New Deal, ¿no? La gente de Bernie Sanders. No, gente de Green New Deal, y en Europa, con algunos y algunas que están pensando en la reactivación económica, esta verde, ¿no? Como la llaman, o no sé cómo la llaman ahí. En estos términos estamos tratando de establecer lazos de comunicación que no son fáciles, ¿no? El norte, incluso desde el lado académico, muchas veces olvida al sur. Nosotros, no dije partido, pero igual lo podría decir la Fundación Rosa Luxemburgo, Okay, ja. pero no es eso es de Linke. Das ist der Linke, genau. Yes, but los verdes también, algunos de la... ¿Cómo se llama la Fundación de los Verdes? Que tenemos buenos lazos. Fundación La de los Ebert. Verdes. La Bell, Nee, Henry Bell. Heinrich Böll. No, no sé cómo le dice usted, Henry Bell. Böll. También tenemos buenos lazos, muy buenos lazos con esa gente. Siempre tuvimos buenos lazos, con los dos. En Alemania, eso. Después tenemos algunos lazos en España, otros lazos, pero con más debilidad. Ja. Las fundaciones alemanas son bastante fuertes acá en Argentina. Es gibt ja aber auch in der Zivilgesellschaft hier Bewegungen, die interessant wären, wie Transition Town. Die wollen ja, dass man Waren kauft, die in der Region erzeugt sind und nicht aus Chile rüber geflogen werden, zum Beispiel. Und das wäre ja auch ein möglicher Angriffspunkt, mit solchen Nachhaltigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten von Südamerika aus. Ich habe gesagt, dass ich mich bedankt und gesagt, dass ich das sehr interessant fand, den Vortrag, und das Gefühl habe, dass sehr viele sehr wichtige Punkte in diesem Pakt zusammengefasst sind. Und meine Frage war, was jetzt damit passiert und mit wer quasi die Zielgruppe ist, mit denen diese vielen Organisationen, die daran beteiligt sind und die trotzdem im Verhältnis zu dem, was irgendwie, wie groß diese die Veränderung, die wir brauchen, ist, trotzdem irgendwie wahrscheinlich noch wenige sind, genau, mit wem sie zusammenarbeiten und wer ihre Zielgruppe sind und ob sie eher mit der Bevölkerung oder auf einer politischen Ebene damit jetzt arbeiten. En el pactoecosocialdelsur.com, que yo lo puse en el chat, ahí están todas las organizaciones y firmantes y organizaciones y los eventos que se hicieron. Y es una mezcla entre grandes referentes y organizaciones de base, organizaciones sociales de base de territorio, ¿no? Y que en algunos países tuvo mucho más repercusión incluso que la propia Argentina, que es donde supuestamente nació, ¿no? En Chile, en Perú y en Colombia fue muy fuerte el lanzamiento del pacto. El pacto tiene como objetivo disputar sentido y disputar a qué normalidad queremos volver. Y por eso los diálogos son con la sociedad, pero también con la clase política, que se los interpela desde este lugar, ¿no? También clase gobernante. Y hay grandes referentes en América Latina. Maristela Svampa es una, pero Alberto Acosta es otra, pero organizaciones de base en Colombia, en Ecuador. Der Pakt des Südens hat ja auch eine ökonomische Komponente. Inwieweit es Bestrebungen gibt oder inwieweit euer Einfluss reicht, dass der globale Süden oder Südamerika an der Stelle nicht nur Rohstoffe ausführt, sondern ja die Rohstoffe zumindest zu
halbfertigen Produkten irgendwie verarbeitet werden, bevor man sie dann sozusagen exportiert. Also einen Teil der Weiterverarbeitung im Land behält und nicht nur Rohstofflager des globalen Südens wird. El pacto social es absolutamente dinámico y se va nutriendo de distintos aportes, pero por supuesto tiene una beta económica muy fuerte. Uno de los desafíos más grandes del pacto es romper el llamado consenso de los commodities. El consenso de los commodities es un concepto que ideó Maristela Svampa y que nosotros retomamos en nuestros libros, y que dice que hay una aceptación pasiva en América Latina de ser exportador de naturaleza. Y como todo consenso, excede las ideologías. Izquierdas, derechas, nadie discute eso. Después pueden discutir la redistribución, etcétera, pero nadie te discute ser exportador de naturaleza. Ese es el consenso, entre comillas, ¿no? Que rebasa cualquier ideología, o sea, nadie lo discute eso, ni izquierdas ni derechas. Después discuten cómo se distribuye, pero no el ser exportador. El pacto quiere romper ese consenso. No es cierto que tengamos un destino extractivista, un destino de ser exportador de materia prima solamente. Eso es una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar. Außer dieser Lieferung von Waren gibt es ja das Problem, dass diese Waren unter Bedingungen hergestellt werden, die nicht den europäischen oder nordamerikanischen Standards entsprechen. Und dann gibt es ja jetzt ein Lieferkettengesetz, das wer hier in Deutschland etwas kauft, das im Süden hergestellt ist, der muss fragen, ob dort die Umweltbestimmungen eingehalten worden sind und ob die Arbeitsschutzbedingungen eingehalten worden sind und ob Löhne gezahlt werden, die zum Leben reichen. Ist das im Blickfeld des ökosozialen Pakts? Absolutamente, sí. En el momento que queremos juntar justicia ecológica con justicia social, que es la columna vertebral del pacto, juntar ambas justicias. Auch denke ich mal, von dem Austausch her ein bisschen schwierig immer zwischen verschiedenen Welten. Das ist ja nicht nur ein Übersetzungsproblem, sondern auch der Kulturen und der Ökonomien, da auch einen Austausch herzustellen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen gelungen, hat mich sehr gefreut. Ich würde vielleicht jetzt am Ende nochmal ergänzen, wen das Thema so neugierig gemacht hat. Gibt es ein kleines Büchlein. Es ist hier abgebildet, das NAWA-Skript 19. Dort ist diese mehrfach genannte Maristela Svampa auch mit einem Beitrag unter 19 anderen Beiträgen zum Thema eben, was gibt es in Lateinamerika für Bemühungen für eine nicht kapitalistische Politik. Und dort wird in diesem einen Beitrag ausführlich der ökosoziale Pakt des Südens dargestellt. Wenn das den einen oder anderen neugierig macht, könnt ihr bitte auch bei uns auf der Homepage des Infobüro Nicaragua bestellen. Und diese ganze Reihe ist auch unser Ansatz. Ich glaube, das passt sehr gut zu dem Gedanken dieses ökosozialen Pakts. Es ist unser Ansatz, dem globalen Süden eine Stimme zu geben. Also all diese kleinen Bändchen, die wir herausgeben zu solchen Themen wie Ernährungssouveränität, Recht auf Stadt oder auch gutes Leben, das Buen Vivir, also alles Stichworte, die Enrique wir alle genannt hat, haben jeweils auch einen kleinen Titel, ein kleines Bändchen zu diesen Themen, auch mit Interviews, mit Stimmen aus dem globalen Süden. Und da würden wir uns freuen, wenn das der eine oder andere nachliest. Aber auch gerne laden wir euch ein, auch zu Veranstaltungen, die das Infobüro Nicaragua eben auch macht, zu Themen, nicht nur wie Klimagerechtigkeit, sondern auch mit unseren Partnerorganisationen. Ich beende also damit diese Veranstaltung, dass es sicherlich nicht der letzte Anlass war, wo wir uns sehen und wo es auch Gründe gibt, sich zu engagieren. Und sage nochmal vielen Dank an Enrique Viale
Und an unseren Übersetzer herzlichen Dank für diese schwierige Aufgabe auch, Juan Oroz. Ja, bitte sehr Muchas gerne. gracias, Enrique Viale, y gracias al traductor por el Muchas gracias. trabajo y por el conecte que nos hicieron por esta noche. Estamos seguros que va a haber otra oportunidad de vernos nuevamente y luchar junto por un mundo Mejor. justo, social y justo ecológico. Muchas gracias y buenas noches.